Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy hablamos de la cara menos conocida, del rostro más oculto de los medios de comunicación españoles, las presiones que reciben por parte de los poderes políticos, sus pactos con las élites económicas. Hoy hablamos con el exdirector de uno de los periódicos más importantes de este país, El Mundo. Él es David Jiménez. Muy buenas, David, bienvenido a RT. Un placer. Lo primero me gustaría saber cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando llegas, ¿no?, a la sede como director del Mundo. Bueno, en el director se cuenta, y de hecho el libro arranca con esa llegada, ¿no? Y con esa anécdota que a la gente le ha sorprendido tanto de que después de haber sido corresponsal durante 20 años, llego el primer día a dirigir el periódico y soy tan extraño para esa redacción que el guardia de seguridad no me deja entrar. Y yo, un poco modesto y también porque, digo, no me va a creer, digo, no sé si decirle que vengo a dirigir el periódico o cómo arreglo este pequeño problema, ¿no? Aquello se solventa, pero yo creo que dice mucho de lo que al final fue el aterrizaje de un extraterrestre, es decir, un reportero de guerra, un corresponsal, que de repente lo aterrizan en un gran despacho de poder de España, ¿no? Y a partir de ahí, claro, todo el relato del director pues es esa aventura de un año en la que todo lo que podía salir mal, salió mal. En ese sentido, y creo que esa secuencia lo demuestra muy bien, ¿no crees que fuiste, no sé, quizá demasiado naif o demasiado, no sé, o te pudieron las ganas, la ilusión de decir, sin contactos políticos, sin contactos con la élite económica, siendo un corresponsal, con lo bonito que tiene del periodismo, pero el meterte a ser director de uno de los periódicos más importantes de España? Y una cosa adicional, sin ninguna experiencia en la gestión de personas, que yo creo que es muy importante cuando diriges una gran empresa como es El Mundo. Al final es verdad que tuvo algo de ingenuidad, algo de quijotismo, algo bueno, también de idealismo, porque es verdad que yo pensaba, bueno, hay muchas cosas que me faltan, quizá no estoy preparado para ser director de un periódico como El Mundo, voy a intentar aprender rápido, pero también pensaba que tenía una gran ventaja, y es que yo no le debía un favor a nadie y nadie me debía un favor a mí. Y me sentía que podía ejercer el cargo de director con una libertad que quizá ningún otro director había tenido nunca, ¿no? Y pensé, bueno, esto compensa la falta de experiencia y la empresa además me había dicho, te vamos a dar tiempo, te vamos a formar, vamos a tener paciencia para que este proyecto sea a largo plazo, ¿no? Lo que ocurre es que enseguida, nada más aterrizar, esa libertad que yo creo sentir, ellos me la quieren coartar. Y me doy cuenta de que en realidad no me han escogido para que haga un periódico independiente y libre, sino que me han escogido porque creen que alguien de fuera va a ser más manejable que alguien de dentro. Porque estábamos en una situación de que a la vuelta de la esquina había unas elecciones. Claro, para entender el año que yo fui director del Mundo y todo lo que se describe en el director, hay que situarse en ese año, 2015, en el cual Podemos y Ciudadanos son dos partidos que acaban de emerger. En el establishment español hay un gran temor a lo que puede pasar. Estamos todavía sufriendo las consecuencias de la crisis y hay un gobierno del Partido Popular acosado por los casos de corrupción. Claro, el llegar en ese momento a dirigir el periódico y hacerlo con la intención que yo tenía de ser absolutamente independientes era muy difícil. ¿Qué te parece que presiona más? ¿Quién presiona más? ¿Los poderes políticos o la élite económica? O sea, yo como corresponsal estaba muy acostumbrado a la presión política. Había sido detenido en China en varias ocasiones, había estado informando de un país como Corea del Norte, te puedes imaginar, ¿no? Que te siguen 24 horas al día. Había estado en conflictos donde compañeros míos habían sido disparados y asesinados. Es decir, a mí que me llamara un político del Partido Popular o del Partido Socialista o de Podemos para intentar presionarme, me producía un efecto casi cómico, ¿no? No sentía ninguna presión. Ahora bien, cuando esa presión la empezaron a ejercer
los presidentes del IBEX, el poder económico, ahí sí tenía un problema, porque el periódico está en una situación gravísima económicamente, casi de supervivencia. La prensa, después de una caída de la difusión, de la publicidad brutal, se encontraba más débil que nunca. Y yo creo que el poder económico olió nuestra fragilidad y empezó a apretarnos las tuercas todavía más. Claro, cuando tú tienes dificultades para pagar las nóminas de tus empleados, cuando estás apurado para llegar a final de mes y te viene una gran empresa y te dice, si vas adelante con esa historia, te voy a retirar la publicidad. Ahí sí que notas una presión que yo creo que puede tener mucho más efecto que la política. Una de las más importantes presiones fue con Telefónica. Sí. Y uno de los grandes enfrentamientos que tienes al principio, ¿no?, con tu jefe, es el publicar algo con un asunto que hay por detrás, que es lo que llamas los acuerdos. Claro, en El Director una de las cosas que ha llamado más la atención es precisamente los acuerdos, ¿no? ¿Y qué son los acuerdos? Son unos pactos que existen entre la prensa tradicional y los grandes medios de este país y las grandes corporaciones. Y el pacto básicamente consiste en ellos nos dan más dinero en publicidad y en patrocinios del que nos corresponde y nosotros, a cambio, guardamos silencio, metemos en el cajón historias incómodas y protegemos la reputación de los presidentes de esas empresas. Claro, cuando yo llego y no estoy dispuesto a aceptar los acuerdos y los incumplo publicando informaciones que afectan a grandes empresas como la que has mencionado, Telefónica, ahí se produce un gran choque, ¿no? Y ahí es donde dicen, tenemos que eliminar a este tipo, porque se ha creído que puede operar fuera de los acuerdos, unos acuerdos que llevan décadas operando, que habían operado en la época del boom de la prensa también. Es decir, no tenemos la excusa de, no, es que estamos mal económicamente y ahora necesitamos esos pactos. No, los pactos vienen de atrás, ¿no? Entonces, es muy importante para el poder económico, el poder político y el poder mediático que no exista una pieza, un director de periódico que no haga o que no participe en ese juego de favores, porque en el momento que no participas, digamos que todo se desencaja, ¿no? De ahí que El Mundo, yo creo, perdiera a 4 directores de periódico en tan solo 3 años y medio. La prensa española, por tanto, tiene muy difícil hablar mal o poner el foco en las grandes corporaciones. Es casi imposible. Fíjate que si uno se va a informaciones que están saliendo ahora, ¿no? Por ejemplo, la relación que tenía el BBVA con Villarejo, ¿no? Eso solo se ha sabido cuando el presidente Francisco González ha salido del banco. Es decir, durante décadas nadie criticó lo que el presidente del BBVA estaba haciendo. Y eso se explica en que el banco tenía una partida económica dedicada exclusivamente a favorecer a periodistas y a medios afines al banco o que estaban dentro de los acuerdos, digamos, ¿no? Y en El Director se llega a describir una reunión con Francisco González en la cual la empresa le pide que aumente la partida que nos da para los acuerdos, ¿no? Y así es como se ha funcionado siempre en España. A mí lo que me sorprende, o lo que me sorprendió cuando escribí el libro, es que esa frase, los acuerdos, que se utiliza con total naturalidad en el mundo mediático y en el mundo corporativo, no hubiera salido jamás mencionada en ningún sitio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que vamos a la clave del libro. Es decir, ¿por qué la prensa, que se dedica a juzgar, a criticar a absolutamente todo el mundo, a deportistas, a políticos, por qué jamás habla de lo suyo? ¿Por qué no hemos sido capaces de hacer autocrítica, mirar a las cosas que hemos hecho mal y tratar de mejorarlas? Hay una doble vida que tú dices de, por un lado, nosotros contamos la verdad, ¿no? Te mostramos los entresijos, ¿no?, del poder político, del poder económico, que luego quizá no es tan real, pero por otro lado tú muestras lo que mucha gente en España piensa, y es esa desafección que hay con los medios y esa falta de credibilidad con los periodistas. Y nos la hemos ganado, es decir, porque no hemos sido todo lo honestos que deberíamos. En El Director se cuenta no solo el tema de los acuerdos con las grandes corporaciones, medios que utilizan el chantaje
diciéndole a las empresas, si me das dinero en publicidad voy a hablar bien de ti y si no te voy a criticar. Esa relación incestuosa que hay entre políticos y periodistas, lo estamos viendo, ¿no? Periodistas que se van a trabajar para partidos políticos, luego vuelven y vuelven a trabajar y venden su independencia como si existiera. Es decir, hay una serie de cosas que han hecho que se rompa la confianza del público en los medios de comunicación. Y yo creo que el primer paso es contarlo, como he hecho yo en El Director, para intentar mejorar. Ha habido gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué atacas así al periodismo? Y digo, precisamente porque es el oficio al que me he dedicado toda la vida y es un oficio al que quiero. Y me gustaría que recuperáramos la confianza de la gente. Pero para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de nosotros mismos, hacer autocrítica, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es fundamental que salgamos del sistema, porque uno de los grandes defectos que tiene hoy la prensa es que en vez de vigilar el sistema, que es lo que deberíamos hacer, nos hemos convertido en parte de ese sistema, dentro de los acuerdos, dentro de estos pactos que hay con las grandes corporaciones, dentro del amiguismo que hay con los políticos, dentro de esta prensa de trincheras en las que unos se definen de un lado, otros de otro, y ya no quieren mirar a nada más que al enemigo, al rival, ¿no? Todo eso es un periodismo muy alimentado por el sectarismo, muy condicionado por ataduras con el poder y muy dependiente de favores económicos, que lo único que ha hecho es mermar la confianza que la gente tiene en lo que nosotros queremos contar. Hablas de tres poderes que están totalmente conectados. Uno, el económico, que ya hemos hablado. Otro, el de la información, cómo los periodistas entran en tertulias, la manera en que entran en esas tertulias, las prebendas, lo que contaba Ramón Lobo de las televisiones después de una rueda de prensa que cada uno se lleva una televisión. Cuenta un poco ese aspecto con respecto al poder de la información y cómo están los periodistas. Yo en El Director cuento cómo al poco de llegar, yo creo que llevaba una semana solo en el cargo, ya un gran banco llega y me ofrece un viaje, un concierto privado de Sting, billetes en primera clase, con acompañante, hotel 6 estrellas. Y claro, yo de repente veo todo lo que se me ofrece y digo, pero bueno, esto es un banco del que informamos a diario en nuestras páginas. ¿Cómo voy a aceptar algo así, no? Y entonces me dicen, ¿quieres ver la lista de quiénes fueron el año pasado? Y entonces empiezo a ver directores de periódico, presentadores de radio y de televisión, directivos